Buenas tardes, alumnos y compañeros de la Escuela Comunidad y Cultura Local. A continuación vamos a tener la participación de 3 compañeros alumnos de esta institución, el compañero Luis Alberto Vázquez, compañera Candy María Sánchez y su servidor Abraham Sánchez, con una ronda de participación del análisis de las teorías de Piaget, Vygotsky y Brunet y su aportación a la práctica diaria, con el tema de la didáctica operatoria a la reconstrucción de la cultura en el aula. Compañero Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a abordar el tema cultural, que es muy importante en la teoría de Vygotsky, hablando del socioconstructivismo. Bueno, pues es importante recordar que para él la cultura es la que media el aprendizaje. Es decir, cultura desde su punto de vista es representación individual y colectiva. Por eso ese término es tan importante para su teoría. Por lo tanto, su principal postulado es que el niño reconstruya su conocimiento individual a través de su reinvención cultural, ¿sí? Es como una retroalimentación entre el entorno cultural y sus conocimientos. Por eso es que él dice que desde los primeros años de vida del niño hay intercambios culturales con los adultos, que en este caso son sus padres de familia. Si recordamos, un término de los más importantes de esta teoría es la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo es la que permite determinar las capacidades que, ejercitándolas, van a progresar poco a poco hacia la autonomía. Además, para esta teoría, los objetos juegan un papel fundamental como objetos culturales, tienen una representación también subjetiva y tienen una intencionalidad social y cultural. Por lo tanto, hasta aquí estamos hablando de que el niño, antes de entrar a la escuela o en el momento de toda su vida, tiene una semántica experiencial. Es decir, que lo que él va acumulando, el conocimiento que él va acumulando a lo largo de su vida es parte de este campo de conocimiento. Una vez que el niño llega al aula, es posible aprovechar esos aprendizajes, ese conocimiento, para hacerlo más formal en lo que él denomina una semántica académica. Esto es, que la educación pueda desarrollar ese aprendizaje a partir de una enseñanza que utilice los intercambios, el diálogo, el lenguaje como medios de interacción y hacer uso de lo que él denomina el pensamiento narrativo. Desde este punto de vista, entonces, ¿cuál es la función del maestro? Bueno, la función del maestro es la de organizar, el de dar la pauta para que se den esos intercambios y negociación entre todos los participantes del aula, sabiendo que el niño es una persona, que no solamente es un estudiante, que no solamente va a la escuela a desempeñarse como eso, como un estudiante, sino que él es un individuo social, un individuo cultural, y que se permita un intercambio de instrumentos simbólicos. En esas condiciones, la escuela tendría que ser un lugar para reinterpretar la cultura. Debe de ser un foro abierto al debate y a la negociación de conceptos. El aula, entonces, tiene que reconocerse como un grupo peculiar, un grupo social vivo. Esas son las aportaciones más importantes de la teoría de Vygotsky. Muchas gracias, compañero. Muy excelente tu participación. Compañera Candy, ¿qué nos puedes decir respecto de tu apartado? Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la teoría psicogenética de Piaget. En esta teoría, primero que nada, es muy importante mencionar que se deja de lado el tema de los instrumentos culturales. Por lo tanto, se señala que los estadios de desarrollo rigen el ritmo de aprendizaje de los niños. Para ello es importante la atracción que ellos sienten por las situaciones que les permiten aprender. También aquí en esta teoría se da una gran importancia a la autonomía y a la espontaneidad de los niños, y se considera que la exploración que ellos realizan es guiada por su propia capacidad de descubrimiento.
En cuanto a la educación, el objetivo que encontramos aquí es potenciar el desarrollo del alumno. Por lo tanto, la enseñanza debe estar centrada precisamente en el aprendiz. Y es fundamental que se dé impulso al tema de la motivación, del razonamiento y del pensamiento como actividades formales independientes. En cuanto a la función del maestro, él tiene un papel en el que debe ser un guía que permita a los alumnos que encuentren sus propias soluciones, que les permita a ellos buscar las soluciones ¿a qué? A problemáticas que se le presenten. Y esto puede lograrse a través del fomento del conflicto cognitivo. Esta es mi participación. Muchas gracias, compañera. Muy completa tu participación. En cuanto a mí, voy a hablar de Brunner, con el constructivismo mediante el aprendizaje por descubrimiento. En él se entiende que el aprendizaje por descubrimiento también se le puede llamar heurístico, en el cual con él se promueve que la persona que va a aprender, el estudiante, adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presenta de forma final, sino que debe ser descubierto por la persona, en este caso por el alumno. Este término se refiere así al tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue y se opone al aprendizaje por recepción. Con él se destaca que el objetivo educacional es que el aprendizaje sea descubierto por la persona que está aprendiendo, por el estudiante o por el aprendiente. Dentro del sentido de los intercambios físicos con objetos y con el contexto, destacamos que su principal motivación es la curiosidad. La influencia de la cultura en ella, los intercambios posteriores en el desarrollo evolutivo, los adultos guían el aprendizaje mediante la facilitación de andamiajes. Con ello, la función del maestro debe proporcionar el material adecuado y estimular a los alumnos para que lleguen a descubrir lo que ellos mismos desean aprender. Mediante la escuela y el aula, la nueva información es interactuar con la estructura previa. Y para ello no podemos definir, puesto que puede ser significativo o mecánico. Esta es mi participación. No sé si hay algún comentario más, compañeros. Muchas gracias. Pues nada más sería a manera de retomar estos puntos importantes de todos estos autores. Creo que en la práctica cotidiana que nosotros realizamos, todos estos autores nos ayudan a que la podamos ejercer de la mejor manera. Esto es, que nos ofrecen datos donde el alumno tiene que ser activo, el alumno tiene que ser participante del proceso educativo. Eso es lo más importante. Hay puntos que no son tan coincidentes, sobre todo en el tema de la cuestión sociocultural. Hay algunos autores, como lo hemos visto aquí, que le dan más peso al valor de los intercambios culturales que otros, pero creo que lo más importante es que todos estos autores, si nosotros los retomamos en la práctica, si los seguimos retomando de esa manera, nos van a dar elementos para seguir considerando al niño como un participante activo de su proceso de aprendizaje, y que así es la manera en la que vamos a lograr las metas educativas. Muchas gracias, compañero. Muy de acuerdo con su participación, compañero. Es muy importante que como docentes retomemos estas teorías, tomemos lo mejor de cada una de ellas y llevemos a la práctica lo que nos sea necesario para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. Muy bien, por nuestra parte es todo y esperemos desearle éxito en todas sus actividades. Muchas gracias.